Una poderosa ejecutiva humilla a una mujer embarazada frente a su esposo. Lo que no imagina es que esa mujer no solo espera un hijo, está a punto de renacer como la fuerza que derrumbará todo su imperio. En esta historia no hay gritos, hay estrategia, hay dignidad y un silencio tan profundo que hará temblar incluso a los más poderosos. ¿Qué sucede cuando una esposa traicionada se transforma en la figura que cambia el rumbo de una empresa y de un apellido? Quédate hasta el final. Te prometemos un giro que no verás venir. Cuéntanos desde dónde estás escuchando y qué hora es ahí. Queremos leerte en los comentarios. Isabel sentía el estómago encogido por la ansiedad mientras organizaba con cuidado cada detalle dentro de la cesta de mimbre. Colocó con delicadeza los recipientes térmicos con paella de mariscos, los cubiertos envueltos en una servilleta bordada y una pequeña botella de vino sin alcohol. Encima, un ramo de claveles blancos frescos, comprados esa misma mañana en el Mercado Central de Valencia. Todo debía ser perfecto. Era su aniversario de bodas, y aunque Fernando le había dicho que tendría reuniones importantes, prometió regresar antes de la cena para celebrarlo juntos. Isabel pensó que sería bonito sorprenderlo, aparecerse en la oficina justo antes del almuerzo. Fernando siempre había sido el rey de las sorpresas románticas, pero ese año, ella quería ser la autora de un gesto especial. Salió del ático con vistas a la Plaza de la Virgen, saludando al portero con una sonrisa cálida. ¿Va a ver al señor Fernando, doña Isabel?, preguntó don Joaquín con su eterna gentileza. Sí, pero que no se entere. Es sorpresa, respondió con complicidad. Mientras esperaba el taxi, observó cómo los trabajadores del ayuntamiento montaban las estructuras para las fiestas de San Juan. La ciudad olía a pólvora y primavera. Niños jugaban con petardos, y los turistas ocupaban cada mesa de los cafés al aire libre. Durante el trayecto por la Avenida del Mar, el taxista, un señor conversador de Castellón, le habló del calor inusual, de su nieta y de las fiestas de su pueblo. Isabel escuchaba con educación, pero su mente estaba en otro lugar. Imaginaba el rostro de Fernando al verla entrar, los ojos brillantes, el abrazo, las flores, a ella. Al llegar al edificio, saludó a los guardias y tomó el ascensor privado que conducía directamente al piso ejecutivo de Lázaro Inversiones. Siempre había considerado ese espacio imponente. Techos altos, mármol blanco, arte abstracto en cada rincón. Un mundo frío, elegante, tan distinto del hogar lleno de vida que compartían. Marina, la secretaria de Fernando, la recibió con una sonrisa tensa. «Doña Isabel, qué sorpresa tan agradable. Solo vine a traerle el almuerzo. Y esto también», dijo levantando los claveles. «Está reunido ahora mismo», informó Marina mirando hacia las puertas dobles. «Lo sé. Solo quiero dejarle esto personalmente. No tardaré». No pidió permiso. Caminó con firmeza, como tantas veces antes. Era su esposo, su oficina, su vida. Pero al abrir la puerta con suavidad, el tiempo se detuvo. En la butaca de cuero donde tantas veces había estado sentada durante sus visitas, había otra mujer. Amanda Torres, directora de operaciones. Perfecta como siempre. Cabello oscuro cortado con precisión, un vestido esmeralda que abrazaba su cuerpo con descaro. Y Fernando, de rodillas, con la cabeza en su regazo, mientras Amanda acariciaba su cabello con una intimidad que desgarraba el aire. Isabel no pudo moverse. La cesta resbaló de sus manos. El golpe del mimbre, el tintineo del metal.
Fernando alzó la cabeza de golpe. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban llenos de culpa. «Isabel». Amanda no se inmutó. La miró con una sonrisa ladeada, cargada de veneno. Vaya, qué entrada tan teatral. Isabel no contestó. Sus ojos no se apartaban de la butaca. Allí, Fernando le había hablado a su vientre, le había prometido futuro. Ahora, ese espacio estaba usurpado. «Sal de ahí», murmuró, con la voz quebrada. Amanda levantó una ceja. «¿De aquí? Querida, esta es la silla del poder, y como ves, ya está ocupada». Fernando dio un paso hacia ella. Intentó decir algo, pero solo balbuceó. «No es lo que estás pensando», pero lo era. Isabel retrocedió. Aún sujetaba las flores, aunque sus dedos las aplastaban. Se giró. No miró atrás. Cruzó el pasillo sin ver a Marina. El ascensor se abrió. Dentro, el espejo le devolvió una imagen desconocida. No era una mujer embarazada de 6 meses. Era un reflejo roto, pálido, con la mandíbula apretada y los ojos abiertos por el espanto. Fernando se había arrodillado, no por ella, por Amanda. Claro que la conocía. La había visto en los eventos de la empresa, en las fiestas de Navidad. Siempre impecable, siempre observando con una copa en la mano y una sonrisa falsa. Decían que Amanda era brillante y muy ambiciosa. Ahora Isabel entendía esa inquietud inexplicable que siempre sentía cerca de ella. Amanda era ese tipo de mujer, la que espera en silencio y ataca cuando la otra baja la guardia. La escena se repetía como una pesadilla en bucle en la mente de Isabel mientras el taxi recorría a toda velocidad las calurosas calles de Valencia. La ciudad bullía con los preparativos de San Juan, pero para ella todo era silencio. Las chispas de celebración que llenaban los balcones parecían ecos de otro planeta. La imagen de Fernando con su rostro entre las manos de Amanda, sus uñas rojas acariciando su cabello con cruel ternura, y esa sonrisa, una media sonrisa cortante, como una cuchilla clavada en medio de su pecho. Al llegar al apartamento lo encontró todo sumido en el mismo vacío que sentía por dentro. Dejó la cesta junto a la puerta, como si pesara toneladas. Fue al dormitorio sin quitarse los zapatos, sin deshacer el moño, sin deshacer el nudo en su corazón. Se tumbó en la cama y se abrazó la barriga intentando recordar lo que era real. Murmuró el nombre que habían elegido para el bebé, Teodoro. No lloró. Todavía no. El dolor era tan intenso que parecía no poder contener las lágrimas. Horas después, con el cielo ya teñido de naranja y rosa, sonó el teléfono. Fernando. No contestó. Volvió a llamar. Y otra vez. 5 veces. Colgó. No quería oír excusas. No quería saber si se arrepentía. Había cosas que dolían más que una traición. Como ser irrespetada. Como ver a otra mujer ocupar su lugar. Su silla. A la mañana siguiente Isabel se obligó a levantarse. Se duchó como si intentara lavar su propio cansancio, como si intentara encontrarse a sí misma entre lo que quedaba. Se puso ropa ligera, se recogió el pelo y se fue. Sin rumbo claro, pero sus pies sabían exactamente a dónde llevarla. El aire de la ciudad olía a donas fritas, leña quemada y la esperanza de otros. Las calles estaban llenas de turistas sonrientes, familias con niños a hombros, y la música folclórica resonaba en cada esquina. Era como si el mundo hubiera decidido continuar, incluso mientras el suyo se derrumbaba. Pasó frente a una panadería y compró una empanada dulce. La dueña, una mujer con delantal rosa y voz suave, le preguntó si estaba bien. Isabel simplemente sonrió y asintió. Permaneció en silencio. Al doblar la esquina se encontró de frente con una tienda familiar. La Galería Luz Naciente. Su refugio de juventud.
Allí hizo prácticas, colgó su primer boceto, soñó despierta con futuros posibles. Allí conoció a María del Sol. Entró sin pensar. El aire en la galería aún olía a óleo, barniz y algo más. El tiempo se detuvo, como si todo allí la estuviera esperando. María, con el pelo despeinado y las gafas atadas con un cordón al cuello, levantó la vista del mostrador y sonrió. Pero al ver el rostro de Isabel, su expresión cambió de inmediato. «¿Qué ha pasado, hija mía?», preguntó, saliendo de detrás del mostrador con preocupación. Isabel no respondió. Se sentó en un banco de madera y bajó la cabeza. Las palabras llegaron como una avalancha. El almuerzo preparado con cariño, la oficina, la silla, Amanda. Habló hasta quedarse sin voz. María escuchó en silencio. Luego le ofreció una taza de manzanilla y le cubrió las piernas con una manta ligera. «¿Sabes cuál es el mayor peligro del poder?», dijo con serenidad. «Nos hace olvidar quiénes somos cuando ya no lo tenemos». Isabel levantó la vista, con la mirada frágil y cansada. Se sentó en mi silla como si yo nunca hubiera existido. «Y sin embargo», respondió María, «aquí estás, más viva que nunca. Puede que ella tenga ese vestido verde, pero tú tienes esto». Y colocó suavemente la mano sobre el vientre de Isabel. Las palabras de María resonaron como un susurro firme. Isabel no estaba rota, estaba despertando. Mientras tanto, en la oficina de Torres Inversiones, Amanda cruzó las piernas con su habitual elegancia calculada. Fernando, todavía angustiado, se pasó las manos por la cara como si intentara despertar de un sueño confuso. Desde que Isabel se había ido, ninguno de los dos había dicho una palabra. El aire se sentía denso, pesado. «Fue un error», murmuró, casi para sí mismo. «¿Un error?», repitió Amanda con voz suave pero cortante. «¿Así es como lo vas a llamar ahora?». Fernando no respondió. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, Valencia seguía su ritmo. Turistas, banderas, cielo azul. Pero solo podía ver la mirada de Isabel. Y no era solo tristeza, era decepción. Amanda se puso de pie. «No creas que puedes borrar lo que pasó. Ella lo vio. Y te sentaste en su silla porque la dejó hace mucho». Fernando se dio la vuelta, conteniendo la ira. «Ni se te ocurra decir eso». Amanda sonrió, impasible. «Ella ya no pertenece a este mundo, Fernando. Tú sí. ¿Con ella o sin ella?». No respondió, porque en el fondo, él tampoco sabía dónde estaba él. Amanda cogió un bolígrafo metálico y lo hizo girar entre los dedos. «Sabes que este imperio no se rige por las emociones, ¿verdad? Se basa en la estrategia, la visión. ¿Y destruir mi matrimonio forma parte de tu visión? No, pero arrastrarte tras una mujer que no entiende este mundo, eso es un error. Tú y yo somos iguales, Fernando. No me conoces». Amanda sonrió, con esa frialdad educada que siempre mostraba. «Sí, lo creo. Quizás incluso mejor que tú. Y eso es lo que más te asusta». Fernando cerró los ojos. Le palpitaba la cabeza, sentía un peso en el pecho. Años de control, y ahora todo parecía derrumbarse en cuestión de segundos. «Vete, Amanda». Ella no discutió. Con calma, dejó el bolígrafo sobre la mesa, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Estás cometiendo un error, pero pronto te darás cuenta». Cuando la puerta se cerró, Fernando respiró hondo. Pero el aire seguía gélido. En ese preciso instante, Isabel se detuvo en una pequeña plaza del centro de Valencia. Se sentó en un banco a la sombra de un naranjo. Sacó un viejo cuaderno del bolsillo y empezó a escribir. Nada de frases elaboradas, solo palabras. Teodoro, luz, coraje, silencio, dignidad. Una mujer mayor, paseando a su perro, se acercó lentamente. «¿Está todo bien, querida?». Isabel levantó la vista y sonrió tímidamente. «¿Sí?». «Lo harás». La mujer le dio una palmada en el hombro y continuó. Isabel cerró su cuaderno. Se levantó. Sabía que no podría volver al apartamento, no esa noche, no con ese aroma de perfume ajeno aún presente en su memoria. Tomó su celular y marcó un número que hacía tiempo que no usaba. «María, ¿aún tienes esa pequeña habitación al fondo de la galería?». El silencio duró unos segundos. «Claro que sí, querida. La cama todavía cruje, pero las sábanas están limpias».
Isabel respiró hondo, como si volviera a respirar por primera vez en 2 días. Colgó. Fue un comienzo, y a veces un comienzo basta. A la mañana siguiente, Isabel despertó en la pequeña habitación al fondo de la galería Luz Naciente, como si no hubiera dormido en semanas. La cama era de hierro antiguo, el colchón tenía una historia. La ventana daba a un patio con macetas, con hierbas y flores silvestres. A pesar del crujido del suelo y el zumbido de la calle, encontró una paz olvidada. El sol se filtraba por la fina cortina. El aire olía a café recién hecho y aceite de linaza. Isabel se incorporó dándose palmaditas en el vientre. Teodoro pateó suavemente, como si aprobara su nuevo hogar. Se puso una bata prestada y fue descalza a la cocina improvisada junto a la galería. Encontró a María removiendo leche con canela en una olla. «Buenos días, dormilona», dijo sin darse la vuelta. «Buenos días, y gracias por todo». «No hace falta que me des las gracias. Este lugar también siempre ha sido tuyo, ¿recuerdas?». Se sentaron a tomar un café como viejas amigas. Isabel contempló los cuadros, colores crudos, líneas vivas. Sentía nostalgia, pero también pertenencia. Por primera vez en meses no se sentía una intrusa en su propia vida. Ayudó a María a preparar la galería. Limpió cristales, colgó etiquetas, ajustó las lámparas. Su cuerpo ansiaba descanso, pero su mente lo agradecía. Durante el descanso se sentaron junto a la puerta. Las fiestas estaban en su apogeo. Turistas, música, churros, sonrisas. «¿Has pensado qué vas a hacer?», preguntó María con calma. «No lo sé. No quiero volver. Pero tampoco puedo desaparecer». «No estás desapareciendo. Estás resurgiendo. Créeme, es muy diferente». Isabel la miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». «Pero ya lo eres. Estás aquí, ¿verdad?». Un petardo explotó en la calle. Ambas miraron. Isabel pensó en Fernando. ¿Dónde estaba? ¿Con Amanda? El dolor seguía punzando, pero con menos intensidad. De repente una idea. Fue a la pequeña habitación y cogió su vieja mochila. Dentro había un viejo cuaderno. En la última página en blanco, escribió con firmeza: «Nunca volveré a ser invisible». María entró y encontró su dibujo con carboncillo. «Hace mucho que no dibujo», murmuró Isabel. «¿Y todavía sabes hacerlo?». «Eso parece». Lo único que se rompió fue la jaula. Esa tarde se quedó en la galería. Entre pinturas, trazos y papel, recordó: era más que una esposa traicionada. Era una artista, era una mujer, era una madre. Esa noche cenaron tortilla de patatas y ensalada de tomate del huerto del vecino. Brindaron con vino sin alcohol. Por lo que vendrá. Porque lo que ha pasado ya no nos afecta. Isabel levantó su copa. Sencillo, pero sabía a renacimiento. Esa noche, tumbada en su pequeña cama, Isabel escribió una carta. Sin destinatario, o quizás para sí misma. Estás viva, estás completa, y aunque el mundo que construiste se haya derrumbado, sigues en pie. No por él, por ti, por Teodoro. Isabel metió la carta entre las páginas de su cuaderno y apagó la luz. Afuera las hogueras de las fiestas de San Juan seguían ardiendo. Las figuras de cartón, los niñots gigantes, se reducían a cenizas entre los aplausos de la multitud. Para ella, ese fuego era un espejo. Su viejo mundo empezaba a arder, y con él, algo nuevo nacía.
El ascensor descendió como una jaula de metal, sumergiendo a Isabel en un mundo que ya no tenía sentido. Con cada piso, era como si una capa de su antigua vida se desprendiera. La casa del último piso, con vistas a los jardines del Turia, ahora parecía una prisión dorada. El futuro que había construido con cariño junto a Fernando quedó reducido a escombros. A la mañana siguiente, Isabel despertó con una lucidez distinta. La luz se filtraba por las persianas y el aroma a café con cardamomo llegaba desde la pequeña cocina de la galería. Se incorporó en la cama y se acarició el vientre. Teodoro se movió con suavidad, como si supiera que su madre estaba a punto de tomar una decisión importante. Pasaron 3 días allí, entre pinceles, marcos y el olor a pintura fresca. Aún le dolía el corazón, pero la niebla comenzaba a disiparse. Sabía que no podía vivir en ese refugio para siempre. Después del desayuno, María se ofreció a quedarse todo el tiempo que quisiera, pero Isabel le desestimó con un gesto. No quería volver al apartamento, pero ella tampoco huiría. Necesitaba recuperar su lugar. Y eso no se lograría solo con silencio. «Voy a buscar un abogado», dijo, dejando la taza. «No quiero venganza. Solo quiero proteger a mi hijo y a mí misma». María asintió en silencio. Le entregó una libreta de cuero desgastada. «Tómala. Era mi diario cuando salí de mi propia tormenta. Escríbelo todo, paso a paso». Isabel la abrazó fuerte. Luego salió a las calles de Valencia, que ahora parecían menos hostiles. En su celular, buscó la información de contacto de un viejo amigo de su padre, un abogado respetado en la ciudad, Arturo Vivas. Lo recordaba como un hombre serio, de mirada firme y discurso directo, alguien a quien no se podía engañar. Llamó. Respondió una secretaria. Dando su nombre, consiguió una cita para ese día. La oficina estaba en un edificio antiguo en el barrio del Carmen. Cuando llegó, Isabel estaba más concentrada. El lugar olía a madera y barniz. Era elegante y discreto. Arturo la recibió personalmente. «Isabel Moreira, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo con una leve sonrisa. «¿Cómo estás?». «Lista», respondió con sinceridad. Se sentaron en una habitación rodeada de estanterías de madera. Isabel le contó todo, de principio a fin. El almuerzo que preparó, Amanda en su silla, los días en la galería. Arturo escuchó sin interrumpir. «Quiero separarme», dijo finalmente, «pero a mi manera. Quiero proteger a Teodoro y evitar que Amanda se beneficie de mi dolor». Arturo entrelazó los dedos. «Estás en tu derecho. Fernando tiene mucho que perder, y tú tienes algo que pesa más que las cifras, una historia. Eres la esposa embarazada, humillada por un conocido ejecutivo. Eso, Isabel, es fuerza, legal y simbólica. No quiero escándalo, solo justicia. Entonces, seamos firmes pero elegantes». Le explicó todo. Los términos del acuerdo, las implicaciones legales de la traición, la posibilidad de congelar bienes. Isabel escuchó, hizo preguntas, tomó notas. Con cada palabra sentía que volvía a tener el control. «No contestes las llamadas de Fernando», le aconsejó, «ni los mensajes, ni las peticiones de perdón. El silencio es estratégico, y un hombre con dudas comete errores». Isabel se fue con un plan. Ya no era solo la mujer traicionada, era una madre protectora, una mujer que tomaba las riendas. Pasó por un café en la Plaza de la Reina. Se sentó y pidió una bebida fría. Observó la ciudad, turistas riendo, mujeres con paraguas, estudiantes con mochilas. Ella también volvía a formar parte de todo. Mientras tanto, en la sede de la empresa reinaba el caos. Desde la marcha de Amanda, nada funcionaba. Los empleados notaban el mal humor de Fernando. Las reuniones eran tensas. Los socios lo presionaban. Intentó llamar a Isabel, pero fue en vano. «¿Y si me he pasado?», le confesó a su secretaria. «¿Y si nunca me perdona?». Ella no respondió. Y Fernando lo supo. Quizá era cierto. Isabel había desaparecido de su vida sin un grito. Solo silencio. Y eso dolía más. Esa noche en la galería, María llevó empanadas de espinaca. Cenaron en el patio, con la radio baja y el cielo despejado. «Hoy me sentí fuerte», dijo Isabel.
Hoy te volviste a ver, corrigió María. Antes de dormir, Isabel escribió en su cuaderno: Ya no tengo miedo. Ya no espero excusas. Camino, paso a paso, hacia mí misma. A la mañana siguiente, Arturo envió los primeros documentos. El nombre de Fernando junto al de ella en el membrete. Isabel leyó despacio. Fernando ya no era un hombre, era un proceso. Un pasado que se cerraba. Firmó. Teodoro se removió en su interior, como si comprendiera. Lo supo. Su resistencia había comenzado. Cuando salió el artículo, lo supo incluso antes de abrir los enlaces. Estaba ayudando a María con las pinturas cuando su teléfono empezó a vibrar. Grabados. Mensajes. El título era cruel. Isabel Moreira, madre, víctima u oportunista. María notó su expresión y cogió con cuidado su celular. Lo leyó en silencio. El texto, escrito por un periodista sensacionalista, insinuaba que Isabel se había embarazado por interés propio, que su silencio era táctico, que era inestable. Incluso había una fuente anónima hablando de celos y amenazas. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el suelo del almacén. María trajo agua. Una frase la impactó. Una mujer emocionalmente inestable, que usa el embarazo como moneda de cambio. Era Amanda, murmuró Isabel. Sí, y no está sola. Pero tú tienes algo que ella nunca tendrá. ¿Qué? La verdad. Esa tarde, Arturo llegó a la galería. Llevaba notas, subrayaba pasajes, preparaba argumentos. Esto no es solo una jugarreta, es una guerra. ¿Podemos hacer algo? Sí, pero sin actuar con ira. Estrategia. Así ganamos. El artículo ya se estaba difundiendo. La opinión pública estaba dividida. Algunos la apoyaban, otros no. Eso era exactamente lo que Amanda quería. El primer paso, dijo Arturo con firmeza, es encontrar el punto débil de Amanda. Toda pieza de ajedrez tiene una base inestable. Y cuando lo encontremos, lo usaremos con precisión, sin ira, con verdad. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación al fondo de la galería Luz Nacente, como un animal enjaulado. Las palabras del artículo aún resonaban en su mente como sal en una herida abierta. Pero al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a arder en su interior. No era sed de venganza, era sed de justicia, por ella y por Teodoro. A la mañana siguiente, Isabel se sentó con Arturo y María en la cocina de la galería. Mientras Arturo extendía documentos sobre la mesa, María sirvió café fuerte y pan con aceite de oliva y sal. Le pedí a mi equipo que investigara la vida privada de Amanda, pero con discreción. No queremos chismes, queremos verdades que importen. ¿Y si no encuentran nada?, preguntó Isabel con inquietud. Siempre hay algo, respondió él, con la calma de quien ha visto tanto. Nadie construye un imperio sin dejar huella. Los días siguientes estuvieron llenos de tensa espera y constante creación. Isabel volvió a pintar. Cada pincelada era un acto de resistencia silenciosa. María la trataba con el cariño de una madre, llevándole noticias del barrio, prestando atención a cada detalle. Arturo enviaba informes minuciosos, transacciones financieras sospechosas, contactos, entrevistas antiguas, declaraciones contradictorias. Hasta que llegó la primera pista.
Un certificado de nacimiento. Una niña nacida hacía más de 10 años en Sevilla, registrada como hija de una mujer soltera llamada Amanda Torres. El proceso se cerró meses después. El niño fue entregado en adopción. Lo borró de su propia historia, dijo Arturo extendiendo el documento. Ninguna mención pública, ni rastro. Isabel sostuvo la hoja con manos temblorosas. No sintió ningún triunfo. Sintió lástima, por la niña, por la mujer que se asfixiaba para mantener una imagen, pero también sintió que era una llave, un escudo. No quiero destruirla, dijo Isabel. Simplemente no permitiré que destruya lo poco que me queda. Entonces actuemos, respondió Arturo, con elegancia, con precisión y con verdad. Esa tarde, Isabel escribió otra carta en su cuaderno. No necesito ulitar para que me escuchan. Mi verdad habla por sí sola, y cuando resuene en boca de otros, resonará más fuerte que cualquier calumnia. El silencio ya no era debilidad, era estrategia. La batalla apenas comenzaba. La mañana en que se publicó el artículo sobre Amanda en El País, Isabel lo leyó sin expresión alguna de emoción. Estaba sentada en la cocina de la galería, con una taza de café en las manos. María leía el periódico en silencio. La foto en blanco y negro de Amanda Torres ocupaba media página. El titular era preciso, sin sensacionalismo. Ambición y silencio. La historia olvidada de una ejecutiva exitosa. El texto no atacaba directamente, pero exponía, con precisión quirúrgica, un pasado silenciado. La periodista, guiada por las pistas del equipo de Arturo, reveló la existencia de la hija que Amanda había dado en adopción. Un detalle que nunca se mencionó en sus entrevistas, ni siquiera en el perfil corporativo de la empresa. Hablaban del contraste entre su imagen de perfección y su decisión de borrar cualquier rastro de maternidad. Amanda había forjado una personalidad sin apegos, sin fragilidad. Y ahora aparecía la grieta. Isabel dio otro sorbo de café, ya frío. María dejó el periódico y le tomó la mano. Ahora empieza a dar vueltas, dijo en un susurro. Esa misma tarde, las redes sociales explotaron. Algunos defendieron a Amanda. Cada mujer tiene derecho a su propio camino. Otros cuestionaron. ¿Cómo puedes hablar de valores familiares si has borrado a tu propia hija? La imagen inmaculada de Amanda comenzaba a resquebrajarse. Y en el mundo corporativo, una grieta puede ser el principio del fin. Fernando también leyó el artículo. Uno de los miembros de la junta se lo envió con una sola pregunta. ¿Es cierto? Al terminar, a Fernando se le revolvió el estómago. No por Amanda, sino por Isabel. Ella había contraatacado. Sin escándalos, sin alboroto, y con una elegancia que él jamás imaginó. La mujer que él creía débil, lo estaba desmantelando todo, en silencio. Intentó llamar de nuevo. Isabel no contestó. En la oficina de Amanda, el ambiente era sufocante. Llegó temprano con gafas de sol y expresión tensa. Se encerró y ni siquiera salió a almorzar. El equipo de comunicación presionaba, los periodistas llamaban sin parar, y la junta convocó una reunión de emergencia. Arturo le envió una copia del artículo a Isabel con una breve nota. Jaque mate. Ella simplemente respondió. Gracias. Sin celebración, sin aplausos, Isabel se encerró en la sala de exposiciones y comenzó a pintar, no con rabia, sino con serenidad. Pintaba para respirar, para existir, para encontrarle sentido a la tormenta. Esa noche, María preparó sopa caliente con pan tostado. Cenaron en la penumbra, con la radio sonando las noticias de fondo. El locutor comentó sobre las novedades del reportaje, la inestabilidad de Amanda y los rumores sobre su permanencia en la Zaro Inmobiliaria. ¿Está mejor?, preguntó María. No es alivio, es equilibrio, como si todo se estuviera reposicionando. Te defendiste inteligentemente, con la verdad, pero ella aún tiene armas, no se rendirá sin luchar. Y Isabel tenía razón. Al día siguiente, un tabloide publicó otro artículo, anónimo y venenoso. Acusaba a Isabel de manipular a los medios, de usar el pasado de Amanda para ocultar sus propios desequilibrios. Ahora querían invertir la narrativa. Isabel era descrita como calculadora,
inestable, una mujer que usaba su embarazo como herramienta de chantaje. Leyó el texto sin derramar una lágrima. Pero sus ojos reflejaban el cansancio de quien se resiste. Arturo llegó poco después, indignado. Era de esperar. Tienen dinero, contactos, medios, pero nosotros tenemos algo más poderoso: legitimidad. Y resistencia, añadió María, sirviendo más café. Sonó el celular de Isabel. Un número desconocido. Dudó. Contestó. Era Fernando. Isabel, ¿qué haces? ¿Una orden judicial? ¿Congelando mis bienes? Esto no es por venganza, es por justicia, es por Teodoro. Silencio. Esto nos destruirá. Empezaste esto el día que dejaste que otra mujer se sentara en mi silla. Colgó. Luego escribió otra página en su cuaderno. Hoy intentaron derribarme otra vez, pero me quedé, porque cuando defiendes la verdad, el ruido de los ataques solo demuestra que estás dando en el blanco. Desde la terraza de la galería, Isabel observaba la ciudad festejar. Las fallas prendían fuego a muñecos gigantes. La multitud aplaudía. Sabía que Amanda aún no había dado el último paso, pero ella tampoco. El aire en Valencia olía a pólvora y azúcar quemado. E Isabel, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a todo. No eran los conflictos con el ayuntamiento, ni los rumores de los periódicos. Lo que más le dolía a Fernando era la certeza de haberla perdido, no solo como esposa, sino como presencia, como alma, como la única persona que le había ofrecido algo que jamás podría comprar: ternura sin exigencias. Ese día, por primera vez en semanas, caminó para las calles sin traje, sin chofer, sin seguridad. Solo un abrigo ligero, gafas de sol y una bufanda que le ocultaba parte del rostro. Caminaba sin rumbo, quizá impulsado por la añoranza, quizá por la angustia. Pasó por puestos de buñuelos, oyendo las risas de los niños, el bullicio de la gente, el sonido de una ciudad bulliciosa. Fue entonces cuando la vio. Una niña de unos 9 años, de pie ante una escultura con forma de dragón. Cabello castaño recogido en una coleta, ojos grandes y oscuros, y un sobre blanco entre los dedos. Al acercarse ella lo miró con sorprendente serenidad. ¿Eres Fernando Mendoza?, preguntó con voz suave pero firme. Él se detuvo, atónito, y asintió. «Esto es para ti», dijo, extendiendo el sobre. «Mamá dice que no debemos tener miedo de las cosas importantes». Antes de que pudiera decir nada, la niña desapareció entre la multitud, como si hubiera aparecido de un sueño. Fernando se quedó quieto un momento y luego miró el sobre. La letra era pequeña y pulcra. «Para ti». Lo abrió. Dentro había un dibujo a lápiz de color, una casa con un jardín lleno de claveles, un hombre alto con gafas, una mujer con una barriga prominente y un niño volando una cometa. En la esquina inferior derecha, firmado con letra infantil: Teodoro. Junto a él, una vieja foto en blanco y negro. Isabel sonriendo ante un cuadro en una galería, una foto que él mismo había tomado años atrás, cuando aún se conocían. El corazón de Fernando se aceleró. ¿Era una coincidencia o una señal? Guardó con cuidado el dibujo y la foto en el bolsillo de su abrigo y se alejó del bullicio. Caminó hasta encontrar un banco en una plaza tranquila. Se sentó. Volvió a coger la fotografía y la contempló durante largos minutos. Isabel parecía ligera, completa, hasta inalcanzable. Así que la pregunta: ¿quién era esa chica? ¿Cómo conocía su historia? ¿Cómo conocía el nombre Teodoro? El nombre que él e Isabel habían elegido juntos. Pero el niño ni siquiera había nacido. De vuelta en el apartamento, dejó caer el sobre la mesa. Encendió la televisión, pero no prestó atención. Las imágenes de las fallas ardiendo se mezclaban con la ansiedad que lo embargaba.
Isabel estaba en todas partes. En el aire, en las paredes, en el olor de las sábanas. Volvió a coger el dibujo. Teodoro. Sí, ese era el nombre. ¿Pero cómo? Corrió a la oficina. Rebuscó entre viejos archivos. Encontró el borrador del mural que planeaban para la habitación del bebé. Un campo de claveles y una cometa de colores en el cielo. Era idéntico al dibujo. No era casualidad. Ese niño lo sabía. Y él empezaba a ver. Salió de nuevo. Necesitaba respuestas. Paseó por Valencia. Dobló por calles que ni siquiera reconocía. Miró fijamente las caras. Hizo preguntas. Nada. Hasta que, de vuelta en la oficina, su secretaria le entregó una carta con membrete oficial. Era un nuevo capítulo en el proceso. Isabel había solicitado la congelación de parte de sus bienes, justificando el riesgo para la seguridad financiera de su hijo. La solicitud fue impecable. Y, personalmente, devastadora. Sentado junto a la ventana, viendo la ciudad celebrar, Fernando solo podía pensar en una calle, la del barrio de Santa Lucía. El lugar donde Isabel siempre decía sentirse como en casa. Buscó en su celular. Galería Luz Nacente. Apareció la imagen de la fachada. Sintió un escalofrío en la espalda. Al otro lado de la ciudad, Isabel pintaba en silencio, acompañada por la misma chica. La había presentado simplemente como mi pequeña estrella. Y todos comprendieron. En ese espacio, el silencio se respetaba tanto como el arte. ¿Entendió el dibujo?, preguntó la chica, pintando cuidadosamente el tronco de un árbol. No es tonto, respondió Isabel con una sonrisa serena. Solo le toma un tiempo darse cuenta de lo que realmente importa. A última hora de la tarde, mientras los últimos destellos de los fuegos artificiales resonaban por las colinas del barrio de Santa Lucía, Isabel recibió una llamada de Artur. La voz de Artur sonaba más tensa de lo habitual. Fernando se muda. Acabo de recibir una notificación de su abogado. Solicita una audiencia informal con un mediador. No quiere una demanda. Quiere hablar. ¿Conmigo?, preguntó Isabel imperturbable. Sí. Pero hay una cosa más. Envió una carta. No pasó por la vía legal. La escribió a mano. Si quieres puedo leerla. Respiró hondo. Había algo en la voz de Artur que no era solo profesionalismo. Era respeto y cariño. Léelo. El abogado se aclaró la garganta antes de empezar. Isabel, no tengo excusas. Cometo errores, muchos. Pero también tengo una pregunta que me quita el sueño. ¿Es mi hijo? No pregunto esto para discutir. Lo pregunto para poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza. No por mí, sino por él. Si me lo permite, solo quiero entender esto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Y qué?, preguntó Artur en voz baja. Isabel apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, cerró los ojos y dijo con firmeza: Dile que lo veré, pero será bajo mis condiciones. ¿Dónde? Aquí, en la galería. Si quiere la verdad, que venga al lugar donde siempre ha estado, colgada en las paredes. Esa noche Isabel preparó el salón principal con esmero. No para Fernando, para ella misma, para enfrentarlo de frente, para que un día Teodoro supiera que su madre nunca se había escondido. El mural del Fénix, ahora completamente iluminado, parecía ya no arder, sino brillar. La imagen del ave alzando el vuelo entre las cenizas era más que simbólica. Era una declaración silenciosa. Cuando Fernando llegó al día siguiente, una llovizna dejó las aceras del barrio húmedas reflejando las luces amarillentas de las viejas farolas. No llevaba traje, solo vaqueros, camisa y un cobre oscuro. Su rostro estaba cansado, su mirada inquieta. El señor Gilmar, el portero de la galería, lo reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Simplemente abrió la puerta con un gesto contenido. Fernando entró en la sala como si entrara en un santuario. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, rojos intensos,
azules densos, dorados intensos. En el centro, Isabel, de pie, esperando. Por un instante, ninguno de los dos habló. El sonido de la lluvia era el único ruido. «Viniste», dijo ella. «Me llamaste». «No, lo permití». Tragó saliva con dificultad, su mirada fija en el mural. El fénix, las cenizas. Lo comprendió. La transformación no era suya, era de ella. ¿Es él?, preguntó en voz baja. Isabel asintió con calma. Sí, se llama Gabriel, pero en el dibujo que hizo, firmó como Teodoro. Fue el nombre que elegimos juntos, ¿recuerdas? Fernando sonrió con tristeza. Lo recuerdo todo, Isabel. A veces, eso es lo que más duele. Se acercó, no para tocarlo, sino para que la oyera con claridad. Me perdiste cuando permitiste que otra mujer ocupara mi lugar. Pero lo que más me dolió fue que ni siquiera intentaste impedir que me fuera. Aceptaste la pérdida como quien cierra una puerta. Solo que detrás de esa puerta había un hijo y había amor. Fernando bajó la mirada. No sabía. Ahora lo sabes. Y lo que hagas con ello es tu problema. Pero si algún día quieres conocerlo de verdad, sin vanidad, sin mentiras, aquí estaré. Porque se merece un padre presente, pero no cualquier padre, un hombre completo. Fernando no respondió. Caminó hacia el mural y miró al fénix y murmuró. Renaciste. No, Fernando. Simplemente dejé de esperar a que alguien me salvara. La llama ya estaba aquí. Solo tenía que soplarla. Esa noche, Isabel no perdió el sueño por ansiedad, sino por lucidez. Había soñado con su abuela, la misma que le había enseñado a coser con calma, a no agachar la cabeza e incluso cuando todo se desmoronaba a su alrededor. En el sueño, su abuela simplemente le había dicho: «Habla con los ojos, no con ira». Al amanecer, se levantó sin dudarlo. Se dio un baño caliente, se peinó con cuidado y eligió un vestido azul marino. No intentó disimular su barriga, al contrario, la acentuó con un fino lazo justo debajo del busto. Alrededor de su cuello, solo un collar de perlas heredado. No necesitaba adornos. Eso era suficiente. Arthur llegó puntual, como siempre. Un traje gris, el viejo maletín de cuero que Isabel ya conocía bien. Dentro contenían más que contratos, estrategias, argumentos y una dosis de fe. Respiró hondo antes de cruzar la puerta. El coche ya la estaba esperando. Durante el camino a la Torre Lázaro, Isabel mantuvo la mirada fija en la ventana empañada, en silencio. En las calles de Valencia, reconoció fragmentos de lo que una vez fue. El kiosco donde compraban periódicos los domingos. La heladería donde Fernando se arrodilló para pedirle matrimonio. Todo seguía igual. Todo menos ella. En la recepción del edificio, las miradas que la seguían eran una mezcla de sorpresa y reverencia. Nadie dijo una palabra. Subieron directamente a la planta 25. Ahí estaban sentados los 12 consejeros, hombres de traje, canosos y expresiones rígidas, a medio camino entre la fría cortesía y el juicio comedido. En el centro de la mesa estaba la silla que una vez fue de Fernando. Isabel fue la primera en entrar. No apartó la mirada. Caminó con paso firme hacia la cabecera de la mesa. Retiró la silla con calma y se sentó. Arthur se sentó a su lado. Al otro lado de la mesa, Lawrence Meneses, uno de los asesores más experimentados y escurridizos, carraspeó. ¿Podría decirnos exactamente qué quiere, señora Turres? Le sostuvo la mirada. El futuro. No para mí. Para mi hijo, para todos ustedes, para esta empresa. Durante los siguientes 20 minutos, presentó su visión con precisión quirúrgica. Habló de sostenibilidad, de reconstruir la confianza pública, de devolverle la dignidad al nombre de la empresa. Sugirió auditar los contratos de constructoras sospechosas, revisar el código de conducta, invertir en vivienda social
y colaborar con artistas locales para restaurar el alma de los proyectos. No improvisó. Cada propuesta se basaba en datos, estudios y testimonios reales. La sala quedó en silencio. Algunos tomaban notas diligentemente. Otros simplemente la observaban, con escepticismo, pero también con un respeto que crecía con cada frase. Al final, fue ella quien concluyó. No quiero ser directora ejecutiva, no quiero dirigir esta empresa, pero exijo un puesto en esta junta. Quiero asegurarme de que todo lo que impacte la vida de mi hijo y el legado que deja se decida con responsabilidad. Y propongo que el nuevo director ejecutivo sea Daniel Chen. Se oyó un murmullo apagado. Daniel, hasta entonces silencioso en un rincón de la sala, parecía aturdido. Bajó la mirada. Estaba visiblemente conmovido. Lawrence volvió a alzar la voz. «¿Y si aceptamos, qué gana usted?» Isabel puso las manos sobre la mesa. Habló con claridad. Paz, estabilidad y la certeza de que esta empresa ya no será una historia de vanidad y destrucción. Uno a uno, los miembros de la junta directiva levantaron la mano. Votación unánime. Daniel Chen fue nombrado director general. Isabel obtuvo oficialmente voz y voto. Al final de la reunión, algunos miembros de la junta directiva se acercaron a estrecharle la mano. Otros simplemente asintieron levemente. Cuando salió del edificio, la lluvia había parado. El cielo seguía nublado, pero un tenue rayo de luz atravesaba las nubes. En la galería, María la esperaba con un vaso de zumo de granada y un largo abrazo. No hicieron falta palabras. «¿Lo conseguiste?», susurró María. «Lo conseguimos», respondió Isabel. Más tarde sonó el teléfono. Era Fernando. Esta vez contestó. «Vine a felicitarte», dijo en voz baja. «¿Las dejaste sin respuesta?» Ese no era el plan. Aún así, gracias por no destruirme. Fernando, no lo hice por ti. Lo hice por mí y por Teodoro. Se quedó callado. Entonces preguntó vacilante. ¿Puedo verlo? Todavía no, respondió con firmeza. Cuando quiera. Entiendo. Colgó. Ya no había dolor, solo una línea clara entre lo que fue y lo que ya no será. Esa noche en la terraza de la galería, Isabel encendió una vela, no por ritual, por gratitud. La colocó frente al mural del Fénix, ahora con nuevas plumas pintadas, vibrantes tonos rojos, dorados, fuego. En el silencio, sintió algo moverse suavemente dentro de ella. Una pequeña patada, como si Teodoro también celebrara, a su manera, su primer voto de dignidad. Esa misma semana nació Teodoro, y Fernando apareció inesperadamente con una manta de regalo para su hijo. Isadora preguntó en voz baja, ¿quieres saber si es tu hijo? Fernando respondió sin dudar. Nunca lo dudé, pero no es un muñeco para jugar, es una vida que cuidar. Bajó la mirada y una sonrisa quebrada se dibujó en sus labios. Gracias por avisarme que nació. No vengas por culpa. Ven solo si de verdad estás dispuesto a quedarte, como padre, no como redentor. Fernando asintió lentamente. Si alguna vez llego a abrazarlo, será con la gratitud de quien recibe algo que no merece. Isabel no respondió. Se giró hacia la ventana. Gotas de lluvia corrían por el cristal. Cuando se volvió, él ya se había ido. Esa tarde Isabel escribió en su cuaderno, el mismo que había usado desde sus primeros días en la galería. Hoy le puse un nombre, Teodoro, porque será valiente, porque crecerá rodeado de arte, verdad y un silencio fértil. Y porque aunque su padre no esté presente todos los días, sabrá que fui elegido por mí, no como venganza, sino como esperanza. Poco después María llegó con ropa limpia para su alta, programada para la mañana siguiente. ¿Lista para volver al mundo real?, preguntó con una sonrisa de bienvenida. Sí, pero no volveré a ser la misma. Ahora tengo una razón que no me fallará. Esa noche, Isabel durmió con Teodoro apoyado en su pecho. Afuera, las luces de la ciudad seguían parpadeando, como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo era nuevo. En una galería del barrio de Santa Lucía, colgaban un cuadro nuevo. Una mujer con un niño en brazos, caminando entre llamas,
sin quemaduras. No llevaba corona, solo una mirada fija al frente. En el título, escrito en tinta negra, una sola palabra: Renacimiento. En esa habitación silenciosa, mientras la lluvia acariciaba las ventanas y un recién nacido dormía en brazos de su madre, no había rastro del escándalo, las traiciones ni el ruido de los titulares. Solo había 2 respiraciones entrelazadas y una nueva promesa, tejida con hilos de dignidad, coraje y amor. El pasado no había desaparecido, sino que se había transformado. De herida a lección, de dolor a impulso. Isabel no ganó una guerra. Eligió no luchar con violencia, sino con la verdad. Y esta verdad, sostenida por el silencio, la compasión y la firmeza, fue más poderosa que cualquier venganza. Porque a veces no hace falta gritar para ser escuchado. Solo hace falta mantenerse erguido, con la frente en alto, incluso cuando todo invita a la caída. Como el olor a pan recién horneado por la mañana, o la luz que brilla a través de la grieta cuando aún no hemos abierto del todo los ojos. Hay gestos que no necesitan palabras para permanecer en el alma. La historia de Isabel nos recuerda que la fuerza no siempre se mide por la rapidez con la que reaccionamos, sino por la profundidad de lo que elegimos preservar. Y que el amor, cuando es verdadero, no busca aplastar, sino construir un refugio, aunque nazca de las cenizas. Tómate un momento para pensar en las personas que te amaron incondicionalmente, en los silencios que te acogieron más que 1000 palabras. Y si esta historia te conmovió, no dudes en compartirla con alguien que sabe que la dignidad, la bondad y la ternura aún tienen cabida en este mundo. Porque a veces basta con una historia para recordarnos quiénes somos realmente. Sigue el canal para descubrir más historias conmovedoras como esta.